Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tengan todos ustedes una excelente noche. ¿Qué tal me trabo? Esto es totalmente en vivo, así es. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? Hacemos en una de sus ramillas, por ahí en uno de sus brazos, hacemos comunicación de la ciencia y en conjunto con de Nebortigosa hacemos estas cosillas, ¿no? En particular, pues el miércoles como hoy, que no es martes ni es jueves, sino es miércoles de chicharrón. Y ahí en la página www.apocono.mx, en la parte de productos, pues hay un montón de cosas, ¿no? Échense una vuelta, realmente hay muchas cosas que ver. Les recomiendo la que dice pata, pata de perro, por ahí anda. Miércoles de chicharrón, a lo que nos truje. Es que está en galerías. Me encanta el chisme y saber dónde andan las cosas, espérenme. Ahí está, pata de perro, esa es buenísima. Productos, chicharrón, miércoles de chicharrón. Y el día de hoy, miércoles de chicharrón, entre que sí contamos bien y no contamos bien, que si son 100, que si son 99, pues vamos a estar festejando en 2 miércoles de chicharrón, así que este va a ser el primero, 99.5, y ojalá no tengamos un 99.75, porque si no esto se va a hacer a elongar. Pero bueno, el día de hoy, manglares, el bosque entre el mar y la tierra. Realmente todos los que han tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de andar en un manglar. La verdad, como físico, la primera vez que pisé el suelo de un manglar,
No, qué barbaridad. No lo voy a volver a recordar en mi vida. Más bien no lo voy a poder olvidar en mi vida. Nuestra invitada Diana Jacqueline Cisneros de la Cruz nos va a hablar acerca de qué anda ahí con que si es mar, no es mar, ahí se acabó, es una barrera protectora y hola los huracanes, todo esto. Si usted gusta preguntarle, pues pregúntele por favor. Y hablando de eso, pues ahí mismo en el chat, en la página, vamos a tener varios chats, sí, pero en el principal, en el de a poco no, pónganos de dónde nos están visitando. Es 3 veces www.facebook.com/a poco no. Es el Facebook Live y ahí en el mismo chat pueden poner, por favor, de dónde nos están visitando para darnos una idea desde dónde. La verdad es que si te vas al ADS, pues ya puedes ver quiénes te visitan por todas partes. Pero es mucho más mejor si ustedes nos dicen de dónde vienen, ¿no? Cómo se llaman y qué hacen y si les gusta o no esta idea del miércoles de chicharrón, que dicen, no lo decimos nosotros, que lo estamos haciendo bien, porque ya son casi 100, ¿no? 99.5 con el de hoy. Entonces, pues échense una vueltecita a la página. Ahora no hay tantos anuncios. Ah, bueno, sí, vamos a poner el mega anuncio, el mero mero. El mero mero, pues es este, obviamente. El WhatsApp 5582 74 74 85. A nuestro ganador de la impresión 3D, de que es de Campeche. ¿Qué te crees? Ya va en camino. Ya va en camino. Lo malo es que somos como AliExpress, sin decir marcas. Y nos tardamos como meses, ¿no? Y por supuesto, ya para irnos, vámonos ya, Mario, cállate. El 3 de diciembre, vamos a estar en el Zócalo Capitalino, ahí en la planchilla, vamos a estar como, ¿a poco no? En la edición número quién sabe cuál, porque realmente no me la sé, de la Noche de las Estrellas, que hace el Instituto de Astronomía de la UNAM. Nos visitan de 2 a 10, váyanse a dar una vuelta, por favor, allá vamos a andar. Déjenme ver cómo están. Ahí están. Eso se está así calando las chicas. Perfecto. Vámonos, totalmente en vivo. Un abrazo a todos. Ya van a ser 100 programas. 99.5. Chaito. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues efectivamente estamos en nuestro casi miércoles de chicharrón 199, hay que contar. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos transmitiendo por la página de A Poco No y también por las páginas de Ciencias TV. Muchas gracias a todos por estar aquí y a la oportunidad que le vamos a la oportunidad que tenemos hoy de contar con la presencia de la doctora Diana Cisneros, que nos va a estar platicando sobre los manglares. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. El gusto es nuestro y más porque además ahorita en Egipto, bueno, ahorita han de estar dormidos, no sé, pero en Egipto está una de las COP, ¿no? Entonces están viendo ahí el cambio climático y por ahí Diana nos tiene unas cosas preparadas. Sigan nuestras redes sociales, tenemos Facebook, YouTube, Instagram, denle like, denle campanita o según lo que aplique. También somos un poquito ñoñis, entonces tenemos una cosa que se llama LinkedIn, YouTube y Twitter, entonces los invitamos a seguir cada una de estas redes sociales. Y bueno, voy a platicarles sobre Diana. Eh, Diana Jacqueline Cisneros de la Cruz es bióloga egresada con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es maestra y doctora en ciencias por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, también conocido como CICI. Su línea de investigación se ha centrado en la fisiología, anatomía y genética de manglares. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, también conocido como el CIMBESTAF. Ahí está colaborando en proyectos de restauración de manglar y carbón azul, que está súper de moda, y hay muchos estudios al respecto, así como la implicación en políticas públicas y la integración de la sociedad como actor clave. Entre los proyectos destacan uno que se llama SWAMP, que eh, por el Centro para la Investigación Internacional Forestal, CIFOR. También está el proyecto de manejo integrado de la cuenca al arrecife de la ecorregión del arrecife mesoamericano, MARC 2R, por el MARC Fund. Ella es coautora de la Guía de Restauración Ecológica de Manglares y el Manual de Restauración Ecológica de los Manglares del SAM, del Sistema Arrecifal Mesoamericano y el Gran Caribe,
y primera autora del Manual para la medición, monitoreo y reporte de gases de efecto invernadero en manglares en restauración. Obviamente tiene pasatiempos, pese a todo hay una vida. Sus pasatiempos favoritos son la natación en aguas abiertas, que está padrísimo, y también armar rompecabezas. Muchísimas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros. Me voy a mover para que me vean. Y vamos a un breve video y regresamos con tu presentación. Listo, vámonos con Manglares, el bosque entre el mar y la tierra, por Diana. Adelante y gracias. Bueno, pues es un gusto aquí compartir y tal vez en este momento tratar de compartir todo el amor que yo le tengo a este maravilloso bosque y por qué no festejar el ser el 99.5, casi la presentación 100. Y pues ya si hay interesados y puede haber un premio por ser casi la presentación 100 para ir a conocer los manglares de la península de Yucatán. Así que ya saben, si hay voluntarios, pues para que se quiten esa mala imagen que les estaba diciendo Mario. No, pero es que la verdad es un bosque, es un sitio que no cualquiera entra. Cuando pensamos en manglares y si alguna vez han ido, pues lo primero son los mosquitos, el lodo y es que es la verdad, cuando entras, lo que primero que pasa es que te hundes, te mojas, hace calor, empiezas a sudar, pero la verdad es que a mí la vida me llevó a los manglares. Hace 10 años que empecé a trabajar en ellos y no me dejan de asombrar porque además son bosques que están en donde otras plantas jamás podrían vivir. Son bosques que están en esta transición precisamente entre el mar y la tierra, por eso es que son el bosque entre el mar y la tierra. Y pues para que estén aquí y puedan sobrevivir, a diferencia que de otras plantas, pues tienen muchas adaptaciones, porque si nosotros nos podemos a pensar cuáles son las condiciones ahí entre el mar, en un suelo fangoso, pues son condiciones difíciles, porque hay sal, porque hay mucha agua, y yo no sé, yo no soy muy buena señora de las plantas, la verdad es que tengo muy mala pata con las plantas, pero ustedes sabrán que si le ponen mucha agua a una planta, se va a morir, se va a ahogar. Y también si se les ocurre o se les cae la sal o pasa algo inesperado y su planta tiene sal, obviamente también va a significar una muerte. Entonces, ¿cómo es que estas plantas, estos árboles pueden vivir en esta zona en donde otras plantas no podrían? Y bueno, como les decía, pues para eso tienen diferentes adaptaciones. Una de ellas es precisamente la excreción de sal, que es el mangle negro, por sus hojitas puede sacar cristales de sal. También esta especie, el mangle negro, tiene neumatóforos que precisamente le ayuda a lidiar con la inundación, porque cuando el agua sube, igual que todos los seres vivos, pues las plantas necesitan respirar. Entonces, cuando el agua sube e inunda todas las raíces, pues necesitan tomar oxígeno y estos neumatóforos les sirven para como pequeños snorkels, para tomar aire, para poder respirar. Y de hecho ustedes si alguna vez van al manglar y los ven, van a ver que son como esponjitas, porque tienen muchos tejidos que tienen mucho aire, que funcionan como popotitos para que pueda pasar el aire por allí. Y bueno, no todas las especies de manglar sacan la sal por las hojas, hay manglares que funcionan más bien excluyendo la sal, como es el mangle rojo, este mangle que estamos acostumbrados a ver, lo que es el de los zancos y lo vemos por las costas, ¿no? Es muy común este mangle. Seguramente si pensamos en manglar, pensamos en este árbol que un colega mío le dice el árbol de 1000 patas, ¿no? Porque son todos estos zancos y precisamente en esos zancos y en esas raíces lo que hace este manglar rojo es filtrar la sal para que no pase y para que pueda pues sobrevivir en estos ambientes tan salados. Otra de las adaptaciones que particularmente es una de mis favoritas es la viviparidad, que es la capacidad que tienen estas plantas para germinar en la planta madre. Entonces, generalmente ustedes tienen una semilla, la tiran y ya cuando está en el suelo, pues empieza a germinar. Pero en el manglar, ese fruto
empieza a germinar cuando todavía está en la planta madre, en el árbol, y es lo que podemos ver aquí arriba a la derecha, esos palitos que se conocen como propágulos, y si han visto a los manglares seguramente los han visto, pues realmente ya son semillas, son plántulas que ya están adaptadas y modificadas a través de miles y miles de años para poder vivir en este ambiente, porque estos propágulos caen, flotan y pueden dispersarse por largas distancias, sobrevivir mucho tiempo para llegar y colonizar nuevos sitios. Y precisamente la parte de poder dispersarse por el agua viviendo en esta transición entre el mar y la tierra, pues es indispensable, ¿no? Cualquier especie lo que necesita siempre es poder reproducirse, y para ello necesita poder esparcir sus semillas, sus frutos. Entonces, para eso las especies de manglar pues tienen esa hidrocoría, que es precisamente que estas semillas, estos propágulos puedan dispersarse por el agua. Y por supuesto, en este suelo tan fangoso, en donde uno si se mete, se sumerge, se atasca, etcétera, pues los manglares tienen que poder afianzarse, porque además están en una zona en donde llegan las olas, llega la fuerza del viento, necesitan tener algo que los sujete, ¿no? Que no se los lleve la primera marea. Y para eso es precisamente que tienen estos zancos que nosotros vemos y que reconocemos del manglar, para que se puedan afianzar a estos suelos. Y precisamente es una de las características que hace que nos protejan contra los vientos y contra las mareas, porque mientras nosotros estamos paraditos con dos pies, pues ellos tienen 1000 patas, ¿no? Como dice mi amigo Julio, tienen 1000 patas para agarrarse, para sujetarse y para protegernos. Y bueno, pues ya lo dijo Danev, realmente los manglares últimamente se han vuelto súper carismáticos, son súper sonados, y es que la verdad son súper importantes, porque dan en servicios ecosistémicos, es decir, dando servicios, han sido evaluados en 54,000 cantidad, y eso puede ser más, o sea, realmente eso es un promedio que se hizo en muchos manglares de todo el mundo, pero todos los manglares de cada sitio pueden tener diferentes valores, servicios que puedan valer más o menos. Un ejemplo, que bueno, es uno de los más conocidos en los manglares, precisamente es la protección de las costas. Y bueno, como les decía, sus raíces nos permiten que se afiancen, y representan 1.3 mil millones de pesos en la protección de costas en el mundo. O sea, yo no sé, yo la verdad no me puedo imaginar cuánto significa eso, pero imagínense, si se desaparecieran todos los manglares del mundo, 15 millones de personas en las costas estarían expuestas a inundaciones y afectaciones por tormentas, huracanes. Entonces, imagínense, porque a veces dicen, es que protege las costas, pero a veces necesitamos números para medir la intensidad, para poder valorar cuánto de verdad, cuál es la importancia, ¿no? De los servicios que nos dan. También seguramente han escuchado que en esas raíces, pues son un criadero, es como una guardería de peces, de moluscos, de crustáceos. Y aquí es muy importante porque en esta zona se crían los juveniles, las etapas más tempranas, y después se van a mar abierto, donde pues son capturadas y son súper importantes para la economía de la pesca, ¿no? En el Golfo de California se hizo un análisis solamente para el manglar de franja, y vieron que la hectárea de manglar de franja tiene una importancia de 740,000 pesos para las pesquerías, y el 80% de la captura mundial de pescado depende directa o indirectamente de los manglares. Y bueno, por supuesto, provee no solamente a todas esas deliciosas criaturas que luego nos comeremos, o que el camaroncito, el pescadito, no solamente eso, también es un refugio para reproducción y alimentación de muchos otros animales, muchas aves migratorias, muchas aves que permanecen en el área, son zonas muy importantes para ellos. También muchos felinos, reptiles, etcétera. Y bueno, este es el servicio que está de moda, y por lo que es muy importante, y por lo que se habla de los manglares en todas partes, y es la reducción de los gases de efecto invernadero, como puede ser el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Tienen una gran capacidad para almacenar y capturar carbono. Pero entonces, cuando estamos hablando de carbono, podemos pensar carbono, ¿de qué color?
cuando estamos pensando y hablando del carbono que emiten todas las actividades humanas, pues vamos a hablar de carbono negro. Es ese carbono negro, ese dióxido de carbono que va a la atmósfera y que hace que se incremente y provoca y acelera el calentamiento global. Pero por otra parte, pues también tenemos el carbono verde, que es ese dióxido de carbono que se almacena en bosques terrestres, y por otra parte tenemos el carbono azul, que se está escuchando en todas partes: carbono azul aquí, carbono azul allá, carbono azul esto, carbono azul es la solución. Pero ¿qué es el carbono azul, no? Entonces el carbono azul es todo ese dióxido de carbono que puede ser capturado en ecosistemas costeros como pastos marinos, como otros humedales y como los manglares. ¿Y por qué es tan importante a diferencia de otros bosques y de otros ecosistemas? Bueno, pues em, eh, mientras los manglares pueden almacenar hasta 3 o 4 veces más carbono que otros ecosistemas como los bosques templados o los bosques tropicales. Y el principal almacén de estos ecosistemas de carbono azul, pues es el suelo. Aquí podemos ver en esta gráfica el azul más oscuro es el carbono que representa, que se está almacenando en el suelo. Entonces podemos ver que es una gran proporción, es más de la mitad del carbono que están almacenando estos ecosistemas. Abajo tenemos ecosistemas de carbono azul, tenemos a manglares, marismas, pastos marinos, y arriba tenemos a ecosistemas boreales, tropicales. Vemos esa proporción de las que les hablaba, de alrededor de 3 a 4 veces más cantidad de carbono, y vemos que la mayor cantidad de carbono está en los suelos. Pero ¿cómo es que capturan ese carbono y qué es lo que los hace tan especiales a diferencia de otros bosques? Bueno, yo creo que pues todos sabemos, y desde el kinder, cuando ponemos nuestra semillita y la germinamos y que le da el solecito, pues sabemos que las plantas hacen fotosíntesis y que necesitan capturar ese dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, pues para crear las hojas, para crear los tallos, para crear todo lo que es la biomasa de la planta. Ese es cuando se empieza a capturar el carbono. Entonces, el carbono se almacena en el follaje, en las ramas, en los troncos, en las nuevas plántulas que salen, en las raíces, pero a diferencia de otros bosques, porque eso lo puede hacer cualquier bosque, ¿no? Todas las plantas van a estar almacenando ese carbono, porque pues crecen y capturan y hacen fotosíntesis, pero a diferencia de ellas, los humedales, los manglares, que están en sitios en donde hay agua, pues toda esa materia, todas esas hojas se empiezan a acumular en el suelo. En ese suelo no hay oxígeno. Las condiciones de oxígeno pues son muy diferentes, y eso hace que toda esa materia se empiece a descomponer muy lentamente, muy lentamente. Y antes de que se termine de descomponer toda esa materia que representa carbono, ya cayeron más hojas, ya llegó más materia de otros lugares que la trajo a lo mejor el agua, otros ecosistemas que se empiezan a traer por corrientes. Entonces empieza a acumularse toda esa materia orgánica en el suelo, y como se descompone tan lentamente, antes de que se termine de descomponer, ya llega nueva materia. Eso hace que en los suelos se empiece a almacenar carbono, a secuestrar carbono por muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pueden haber carbono almacenado que representa hasta 1000 años. Sin embargo, a pesar de todo lo bonito, que espero que ya los haya convencido, que aunque se hundan, aunque haya mosquitos, aunque haya tábanos, pues vale la pena estar allí, el trabajo, el esfuerzo, el sudor, pero pues a pesar de todo, pues seguimos perdiendo el manglar. Y pues esto es un escenario en la península de Yucatán, y lastimosamente pues es un escenario bastante común. Simplemente a partir del 2016 se han perdido cerca de 6,000 kilómetros cuadrados de manglares en el mundo, que representan 4% de la cobertura. Y pues en México no se queda atrás, tenemos un grave problema, y bueno, algunos de los problemas más importantes que afectan la conservación de los manglares, al menos esto sobre todo en la península de Yucatán, en este caso de los que voy a mencionarles, pues es, por ejemplo, la construcción de carreteras. Es una amenaza muy importante porque bloquea los flujos del agua. Los manglares necesitan del agua, son humedales y necesitan de estos flujos para poder vivir. Cuando ponen carreteras, lo que pasa es que se interrumpen esos flujos de agua y empieza a cambiar las condiciones que necesita el manglar. Si bien puede resistir la sal,
Si aumenta demasiado esa sal, pues estos manglares, los manglares no van a poder sobrevivir. Entonces empieza a haber condiciones de hipersalinidad, empieza a haber mucho estancamiento de agua y entonces a pesar de que tengan neumatóforos y otras estrategias para respirar, pues los manglares están estresados y empiezan a morir porque pues no hay suficiente movimiento del agua. Otra de las causas, pues, es el turismo. No crean que, pues, es el turismo solamente de ir a la playa, más bien es un impacto que tiene que ver con los complejos turísticos que se construyen sobre el manglar. Ese es el impacto en cuanto a turismo. Por ejemplo, en la Ribera Maya, pues todos queremos ir, ¿no? Porque pues el agua cristalina, el azul celeste. Sin embargo, pues toda esa zona donde hay manglares, pues donde quieren poner los hoteles, allí, ¿no? Cerquita a la playa, donde están los manglares. Entonces, bueno, adiós manglar, hola, todo pagado. Y pues así es como vamos perdiendo a nuestros valiosos manglares y por supuesto, pues la expansión urbana. Ahora sí, aquí no estamos peleados con el crecimiento, sin embargo, es importante que pues todas las construcciones y todo el desarrollo urbano se vaya pensando adecuadamente, porque además cuando construyen en zonas en donde era manglar, donde llegaba el agua, y luego cuando otra vez llega el agua y hay una casa, pues las casas se inundan. Luego dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues porque construyeron en zonas de manglar. Y bueno, creo que esta es una imagen que recorrió bastante las redes sociales, esta Jamar, y pues precisamente es un ejemplo, ¿no? De lo que pasa en el crecimiento en las zonas turísticas, pues precisamente por querer estar cerca de la zona más bonita, pero también me gusta porque es un ejemplo de que la sociedad y la comunidad pues alzaron la voz, se pusieron en contra y al final pudieron detener las obras, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué tan importante es el manglar para que también cuando veamos este tipo de situaciones, pues nos unamos para alzar la voz y para proteger lo que además nos da servicios a nosotros. Y bueno, además de que se pierde y perdemos todos estos servicios ecosistémicos tan valiosos, pues también todo ese carbono que se acuerdan, que les había dicho que la mayor parte del carbono está en el suelo, bueno, pues ¿qué creen? Cuando cortan los árboles, primero si es por deforestación, pues adiós carbono aéreo, adiós carbono que estaba almacenando en la madera, en las hojas, en las plántulas, pues adiós porque ya lo cortaron. Y además todo ese carbono que está en el suelo, cuando cambian los flujos de agua y dejan expuesto el suelo, pues ya tienen mucho oxígeno. Y entonces toda esa materia orgánica se empieza a liberar precisamente cuando empieza a interactuar con el oxígeno y entonces todo ese carbono que estaba allí guardado pues contribuye, se vuelven al final de cuentas una liberación de gases de efecto invernadero. Por eso, por una parte, pues proteger los manglares nos va a permitir tener esos servicios ecosistémicos, pero también nos va a permitir evitar liberar toda esa cantidad de gases de efecto invernadero. Y pues obviamente, además de todo eso, pues vamos a tener pérdidas en las pesquerías, porque pues todos los juveniles y larvitas que vivían allí felices, pues se acabó, las comunidades van a ser vulnerables, va a haber mala calidad de agua y pues va a haber una también reducción de la línea de costa porque pues es más propensa a que se erosione. Y bueno, además de todas las amenazas que tiene por las actividades humanas, por si fuera poco, pues también con eso se les suma que también son vulnerables al cambio climático. Pero pues aquí me gustaría decir, mencionar algo muy importante, que no es porque sean vulnerables a los huracanes por sí, porque los huracanes y el nivel del mar, todo esto son cambios que han pasado. El problema es cuando nosotros impactamos los manglares, los volvemos vulnerables porque los hacemos más frágiles, los hacemos que tengan menos capacidad de responder ante todos esos cambios que pueden venir. Cuando nosotros estamos enfermos, y si de repente nos llega otra enfermedad, pues estamos más débiles. Igualmente los manglares necesitamos que estén sanos para que puedan responder a todos esos cambios que van a estar y que están ocurriendo, ¿no? Porque antes el cambio climático era como que el lobo, ¿no? El lobo que anunciaban que venía y que no venía, pero el lobo ya está aquí. Y el lobo pues es algo real, es algo que nos han estado llamando, cada vez nos damos cuenta más, ¿no? O sea, cada año hace más calor, cada vez hay lluvias más intensas y nos damos cuenta que no estaban mintiéndonos, que esas personas opositoras que decían, no, es que el cambio climático no existe, pues estaban equivocadas. Y bueno,
Los expertos en cambio climático el año pasado nos mandaron un comunicado en donde nos dijeron, el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto porque es algo que además de que ya está generándose, si seguimos con las mismas prácticas, va a seguir acelerándose. Por lo tanto, tenemos que tomar acciones al respecto para que podamos mitigar y disminuir la velocidad con lo que esto está pasando. Y bueno, parte de las pruebas de la velocidad es todas las anomalías y eventos climáticos significativos. Aquí tenemos un esquema que pues nada más para que se den una idea, muestra todas estas anomalías climáticas del 2021, o sea, del año pasado, por el NOAA, y podemos ver que hay huracanes más intensos, con más frecuencia, cambios en la temperatura, etcétera. Y bueno, para ejemplo, un botón, en el 2020 tuvimos el récord, rompimos el récord de huracanes y eventos hidrometeorológicos. Aquí en la península de Yucatán nos fue terrible, fue Cristóbal, que era una tormenta tropical, o sea, realmente ni siquiera llegó huracán, pues fue como una semana apocalíptica. Yo me acuerdo que salía y decía así como, no hay sol, amanece, está lloviendo, te duermes, está lloviendo. Me acuerdo que después como de 7 días, no sé, pero ya había pasado mucho tiempo, vi un rayo del sol y nunca me imaginé que iba a estar tan contenta por un rayo de sol, así como, por fin salió el sol, voy a la barra. Entonces, pues es algo que estamos viviendo y pues simplemente Cristóbal, como no dejaba de llover, pues representó afectaciones que costaron alrededor de 4.000 millones de pesos en el estado de Yucatán. O sea, para que vayan poniendo números y vean cómo son las afectaciones y que pues todo esto tiene implicaciones económicas, porque pues además significó la pérdida de los hogares, las pérdidas económicas, inclusive pues también del bienestar de muchas personas. Y bueno, no tenemos todo perdido. Este año, otra vez este panel mundial del cambio climático, pues nos dice que tenemos que hacer cosas para asegurar nuestro futuro, ¿no? O sea, estamos en riesgo, las cosas se están acelerando, pero hay alternativas y tenemos que poner pues las manos en el asunto. Y bueno, precisamente por eso es que ahorita está la COP27, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto. Y bueno, México está participando porque pues somos parte de esos casi 190 países aproximadamente que participan y porque es un problema mundial. La preocupación precisamente por esta crisis climática en la que no podemos actuar individualmente, tenemos que actuar todos, porque al final de cuentas es nuestro planeta y es de todos, no vamos a tener otro a donde irnos y involucra a todos. Entonces, bueno, son muchas partes las que están involucradas. En este caso, México también está participando porque también tenemos un compromiso para contribuir tanto a la mitigación del cambio climático. Y bueno, esto se hace a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional para crear estrategias que puedan disminuir las emisiones, que eso funciona para mitigar el efecto del cambio climático. Y bueno, en la COP, Semarnat, que es quien presenta esta parte, México, propone 3 alternativas, está haciéndolo a través de 3 ejes, que son las soluciones basadas en naturaleza, el transporte bajo de carbono, la regulación del fomento industrial, pero pues bueno, en este caso, por lo que estamos hablando de carbono azul y de manglares, precisamente quiero hacer énfasis en esta parte en que México hace frente a través de las soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Y bueno, las soluciones basadas en la naturaleza no es algo que solo México toma, sino es una manera de enfrentar los problemas a nivel internacional y precisamente estas soluciones basadas en naturaleza pues van a través de las estrategias de carbono azul y ahí es donde entran nuestros preciosos y apestosos manglares, porque ahí los manglares pues son nuestros aliados contra el cambio climático, ¿no? Tanto para la mitigación como para la adaptación, porque precisamente acuérdense que todo ese carbono que capturan y que almacenan,
pues son gases que podrían estar calentando nuestra atmósfera y contribuyendo al calentamiento global. Por lo tanto, el poder conservarlos, pues va a hacer que conservarlos y restaurarlos va a hacer que podamos capturar todo este carbono. Si los conservamos, evitamos que los deforesten, que los talen, pues vamos también a evitar que, ¿se acuerdan que les había dicho que todo ese carbón no se liberaba? Pues también si los conservamos, vamos a evitar que todo ese carbono se libere a la atmósfera, por lo tanto vamos a estar contribuyendo a la mitigación del cambio climático y por otra parte, al poder conservarlos, acuérdense que son nuestra primera barrera de defensa. Entonces, si bien está pronosticado que el cambio climático está intensificando los eventos hidrometeorológicos y también está alterando la frecuencia, es decir, cada vez son más frecuentes, pues el tener estos manglares nos permite adaptarnos a esos eventos. ¿Por qué? Porque nos va a poder protegernos contra las consecuencias del cambio climático. Y bueno, por tanto, la restauración y conservación de los manglares es una solución basada en naturaleza, pero me gustaría, ya les estuve diciendo varias veces, solución basada en naturaleza, solución basada en naturaleza. Pero, ¿qué es la solución basada en naturaleza? Bueno, son soluciones, como su nombre lo dice, ¿no? Que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar desafíos sociales urgentes, como cuál puede ser, pues como la salud humana, el cambio climático, que es el que estamos hablando precisamente ahorita, la seguridad al agua, riesgo a desastres naturales, como los huracanes, seguridad alimentaria, desarrollo social y económico. Y si pueden ver, realmente los manglares pueden abordar la mayoría de esos problemas y de esos desafíos globales a los que nos enfrentamos. Pero además, las soluciones basadas en la naturaleza buscan tres ejes. Por una parte, buscan enfrentar esos desafíos, como el cambio climático, pero a la vez también se busca hacer un manejo sostenible de los recursos de manera que genere beneficios económicos para las comunidades y a la vez quiere conservar la biodiversidad de los ecosistemas. Y pues en México tenemos un gran potencial precisamente en cuanto a esta solución basada en naturaleza, tanto en conservación como en restauración de manglares, porque México es el cuarto lugar con mayor extensión de manglares en el mundo. Y la mayor parte, más de la mitad de esos manglares los tenemos en la península de Yucatán. En todo México tenemos más de 900,000 hectáreas de manglar y más de la mitad la tenemos aquí en la península, entonces también la península de Yucatán también se ha hecho un foco de atención en donde han venido muchísimos inversionistas y se está prestando bastante atención en todos los sentidos para voltear a ver a los manglares de esta región, porque pues representan una extensión importante de los manglares de México. Y bueno, para hacer esto, para trabajar en la restauración, ya tenemos una estrategia, es la buena noticia, ya trabajó, tenemos una guía de restauración ecológica de manglares, de lecciones aprendidas y también el manual de restauración ecológica de manglares del sistema recifal mesoamericano y el Gran Caribe. Y bueno, esta estrategia se basa en la experiencia del Laboratorio de Producción Primaria con la INES y con muchas otras instituciones, con el doctor Jorge Herrera, la doctora Teutli y muchos más colaboradores en la península de Yucatán, en donde, bueno, se han desarrollado diversos proyectos en donde pues se han aprendido a través de más de 12 años de trabajo con los manglares en restauración para poder generar esta estrategia que salió en el 2021. Y pues en la península tenemos cerca de 2,000 hectáreas restauradas, en donde podemos hablar de casos de éxito en la restauración de manglares. Podemos ver arriba los antes y el después, de Silam, de Sisal, de Celestún, de Siancán. Y para desarrollar esta estrategia, pues se requirió enfocarse y basarse en diferentes aspectos, ¿no? Empieza desde entender al manglar, la investigación básica, desde aspectos fisiológicos, hidrológicos, de sedimentos, de ecología, y justamente allí, en esa parte de investigación básica, fue donde yo me metí para conocer al laboratorio con el doctor Jorge Herrera, en donde pues pude conocerlo porque, bueno, soy fisióloga, entonces estuve trabajando mucho tiempo en fisiología, precisamente de manglares, y ahí es como, bueno, hay que entenderlos para saber qué está pasando y cómo podemos ocupar eso para tener estrategias más eficientes. A través de proyectos pilotos hay siempre lecciones aprendidas de capacitar y
por supuesto, todo esto siempre de la mano de la sociedad. Y bueno, esta es la estrategia de restauración, que se compone de 6 partes, de 6 partes principales. Y bueno, les voy a hablar más o menos de cada uno, ¿no? Y para empezar, lo primero que se tiene que hacer en esta estrategia, que puede ser aplicable en todos los manglares, bueno, es pensar quiénes van a trabajar. Y cuando pensemos en este grupo de trabajo, tenemos que pensar en la sociedad, tenemos que pensar en autoridades y financiadores y académicos. De la parte de las autoridades y financiadores, pues obviamente nos dan sustentabilidad financiera, nos van a dar recursos, nos dan legalidad, nos están haciendo trabajar dentro del marco legal en el que estamos aplicando. La sociedad, por supuesto, es indispensable porque necesitamos esta apropiación, porque al final de cuentas las comunidades costeras son los que están viviendo día a día, dependen de ellos, entonces no sirve de nada que se haga una restauración que no se considere, que no los considere. Y por supuesto, la academia es muy importante porque va a aplicar la parte teórica. Va a decir, bueno, entendemos al manglar y pues así es como va a estar funcionando y todo esto va a funcionar con acuerdos institucionales o de grupo. Es decir, por eso me gusta este esquema porque son engranes, ¿no? A final de cuentas funcionan en conjunto y van trabajando de la mano a través de decir, bueno, yo esta es mi parte, esta es tu parte, vamos a trabajar en equipo para que funcione todo. Entonces, ya que tenemos ese grupo, tenemos que decir qué es lo que se quiere hacer. Entonces se fija, ¿qué vamos a restaurar? Vamos a restaurar solamente los manglares, queremos recuperar una especie en particular, vamos a pensar qué es lo que necesitamos restaurar y para eso nos vamos a fijar metas a corto, mediano y largo plazo. Y para poder evaluar esas metas, pues tenemos que pensar en objetivos específicos, es decir, ir específicamente para que podamos evaluar qué quiero cambiar. Vamos a cambiar la salinidad. Bueno, el objetivo es disminuir la salinidad en 2 años, recuperar la cobertura vegetal, etcétera. Y teniendo esos objetivos bien claros, pues vamos a poder saber si los estamos cumpliendo. Luego sigue uno de los pasos que yo creo que son críticos para el éxito de la restauración, a diferencia de otras partes, que es la caracterización y diagnóstico, que se le conoce como ecología forense, que no es más que entender cómo funciona el manglar, qué fue lo que pasó, qué causó la muerte del manglar. Entonces ver, bueno, depende del agua, se alteró, cómo se alteró, de dónde se cortaron los flujos, cómo está la salinidad, cómo está el pH, el suelo, ya se fue la materia orgánica, no se fue la materia orgánica, qué especies había, y siempre se tiene que tener un sitio de referencia, un sitio que nos diga, ah, así era el manglar, así puede ser el manglar. Ese sitio de referencia nos va a estar guiando para saber si estamos haciendo el trabajo, si está por buen camino, si no está por buen camino. Y pues ya después de que sabemos qué le pasó al manglar, ahora sí vienen las acciones de restauración. Y aquí quiero hacer como un énfasis porque me ha tocado en todas partes que dicen restauración, ah, sí, reforestación. Y cuando se piensa en restauración, ah, sí, reforestación. Y es que la reforestación ha sido la principal acción que se ha hecho en todo el mundo, y en México no es la excepción, pero también es la de mayor fracaso. Entonces, bueno, para poder entender por qué, es aquí donde les voy a platicar un poquito rápidamente de uno de los trabajos de fisiología para que entendamos por qué es tan importante entender al manglar, ¿no? Entonces, todos estos servicios ecosistémicos de los que hemos hablado, tenemos que, si vamos pensando qué causa qué, al final de cuentas van a estar basados en la respuesta funcional de las especies al ambiente, cómo están respondiendo, si pueden vivir en ese sitio o si no pueden vivir. Entonces tenemos que entender al ecosistema y para eso primero tenemos que tener claro algunas cosas básicas en general de todas las plantas y del manglar. La primera es, cuando se hace fotosíntesis, ya habíamos dicho, se captura dióxido de carbono, pero un costo inevitable de capturar dióxido de carbono es la pérdida del agua. Entonces todas las plantas tienen que lidiar con que crezco, pero voy a perder agua. Y entonces el manejo del agua en las plantas es muy, muy importante, porque por una parte tienen que, el agua es como la moneda, ¿no? Es como el dinero de las plantas para poder producir. Entonces, por una parte tengo que consumir suficiente agua, tengo que evitar que haya procesos de cavitación, es decir, que el flujo del agua en todo mi sistema se interrumpa, pero también
conducir y transportar suficiente agua para que yo pueda hacer fotosíntesis y pueda continuar creciendo. Entonces aquí está esta compensación, ¿no? Este equilibrio entre, bueno, gasto mucha agua, gasto poca agua, me arriesgo a morirme porque estoy colapsando mi sistema, o gasto demasiada y me deshidrato. Y entonces, pues eso es de todas las plantas, pero cuando nos ponemos a pensar en el manglar, entonces tenemos que pensar que a pesar de que hay mucha agua, porque es un humedal, no toda esa agua es disponible para la planta. Cuando vemos que en un manglar hay salinidad, significa que el agua es menos disponible. Entre más salinidad haya, significa que hay menos agua disponible para las plantas. Entonces, esas plantas tienen que tener pues una estrategia para lidiar con eso. Y bueno, ¿cómo le hacen? Una de las estrategias que les había platicado, la viviparidad, pues empieza aquí, porque desde que están germinando en la planta madre, empiezan a almacenar reservas para poder lidiar con las condiciones que van a tener después. Luego este propagulito, como pueden ver, les va a ayudar a establecerse. Va a tener reservas, van a poder almacenar agua, van a poder competir, pero eventualmente pues esas reservas se van a acabar. Y entonces lo que podemos ver es que al principio tenemos un periodo de crecimiento en donde vemos este crecimiento rápido. Luego tenemos otro segundo periodo de crecimiento después de los 6, 7 meses, en donde ya es un crecimiento bastante lento. Y en todos los casos, la salinidad siempre afecta el crecimiento de las plantas. Entonces, durante este primer periodo de crecimiento, que le llamamos establecimiento temprano, es muy importante porque es una etapa en donde la planta se ancla, reconoce el medio y está viendo si tiene mucha disponibilidad de agua, o sea, es decir, cómo está la sanidad, hay mucha, hay poca, y está decidiendo cuánta gastar y cómo va a desarrollar todo el sistema que le va a poder permitir a eso. Entonces, bueno, aquí podemos ver, si alguna vez se han preguntado cómo es un propágulo por adentro, pues aquí se los presento. Tenemos del lado izquierdo los tallos y del lado derecho los propágulos. Y lo que podemos ver, todo eso rosita, y que vemos esos puntitos blancos, pues es por donde transportan el agua. Entonces, todo eso es muy importante para saber cuánta agua van a transportar, cuánta agua van a usar. Y una de las cosas más interesantes en esta especie, en Rhizophoras, que además es una de las especies que más se usa para las reforestaciones, es que responde diferencialmente en su crecimiento a la salinidad. Entonces, lo que pasa es que cuando tiene mucha agua, pues crea un sistema gastalón. Dice, así, acuérdense que es la moneda, ¿no? Entonces, como si tuviera mucha lana y dice, yo gasto agua y puedo crecer y crecer y crecer. Y por otra parte, las plantas que crecen en mucha salinidad se vuelven, y podemos ver aquí en la 35 donde está la flechita roja, que es el tema de conducción, pues están súper chiquitos y está diciendo, no, yo no tengo agua, yo voy a guardar toda el agua y voy a consumir poquita agua porque sé que va a escasear. Entonces, pues esas plantas son más conservadoras en el uso del agua, y entonces, pues vemos cómo responden diferencialmente al ambiente, ¿no? En cuanto al transporte del agua, los propágulos, y bueno, todo esto que tiene que ver con la restauración, bueno, pues yo les dije que la reforestación era la principal acción. Entonces quiero que se imaginen todas estas plantulitas bien consentidas, con un montón de agua, así se acostumbraron a que mamá les da mucha lana y así tienen para gastar, así, ¿no? Yo tengo mucho, 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 y gastan y gastan. Y de repente las ponen en el campo, las ponen en donde restauraron, y ¿qué pasa? Pues no está mamá, se les acaba el agua, se les acabaron los recursos, y pues esas plantas, aunque salen bonitas para la foto porque las acaban de sembrar, pues ya después, pues las plantas terminan muriendo, porque además hay veces que no se hacen acciones anteriores para que las condiciones sean adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que propone la estrategia de restauración? Pues la restauración ecológica lo que propone es restaurar las condiciones adecuadas para que las plantas puedan crecer, desde la hidrología, a través de rehabilitación hidrológica, la topografía para que el nivel de inundación sea correcto y el flujo de agua pueda ser el adecuado. Y una vez que se restablecen esas condiciones, entonces se puede dar la regeneración natural. Y la reforestación se puede dar en esos sitios, y de preferencia con plantaciones directas o cuando no haya suficiente propágulos, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas para que todas esas plantitas
puedan decidir cuánta agua gastar, saber cómo es el sol, cuánta luz está dándoles y puedan adecuarse a esas condiciones y pues realmente puedan ser plantas que puedan resistir las condiciones tan adversas que desde un principio dijimos que no cualquier planta puede tener. Entonces es muy necesario eso. Y bueno, por supuesto, también es súper importante que no solamente como se hacen los proyectos de restauración, de ya te planté, ya te abandoné, y quién sabe si sobreviviste, ¿no? En todas las reforestaciones que luego plantamos 10,000 árboles. ¿Y cuántos de esos árboles sobrevivieron? ¿Cuántos les dieron seguimiento? Bueno, pues una parte fundamental de la restauración ecológica es el monitoreo, dar seguimiento a las acciones que se hicieron para saber cómo se estuvieron funcionando y siempre es bajo un enfoque de manejo adaptativo. Es decir, está funcionando, seguimos igual. No está funcionando, vamos a ver qué se va a cambiar y así podemos estar viendo si realmente estamos cumpliendo los objetivos que nos planteamos o no. Y por último, pero no significa que sea el menos importante, al contrario, y no significa que se haga al final, la vinculación. Realmente la vinculación se hace a través de todo el proceso de restauración y tiene que ver con la interacción con la comunidad, con las instituciones, con la difusión. Vincular todo este proceso para que también sea un proceso de aprendizaje. En toda esta parte de la vinculación también trabajamos con el monitoreo comunitario. Aquí podemos ver varias fotos de talleres que da el Laboratorio de Producción Primaria precisamente con la comunidad para hacer monitoreo participativo. Y se crean herramientas de apoyo. Por ejemplo, tenemos este cuadernillo que se les da a la comunidad para fortalecer esta parte de monitoreo comunitario y restauración. Y bueno, en la península hemos dado solamente este año 7 talleres y puedo decirles que además es una de las cosas que más me gusta hacer, es una de las cosas más satisfactorias porque además las comunidades están súper puestas, quedan súper prendidas, tienen muchísimas ganas de participar en la restauración porque ellos saben lo que tienen. Y una de las cosas que siempre decimos, nosotros no les vamos a enseñar, vamos a formalizar porque realmente ellos conocen y saben la importancia de los manglares. Entonces, solamente es acompañarlos, reforzar lo que saben, darles herramientas. Siempre decimos, es que nosotros les damos herramientas para que puedan valorar y para que puedan cuidar estos recursos que son de ustedes. Y pues al final, si nosotros pensamos en la estrategia, tenemos que pensar que la estrategia tiene que ser ecológicamente funcional, es decir, tenemos que entender al ecosistema económicamente viable, tenemos que pensar que la restauración beneficia a otros y además que sea un costo adecuado para que pueda ser eficiente y socialmente aceptable, que eso se logra siempre a través de vinculación, a través de todo el proceso. Y al final, ¿qué logramos con la restauración? Bueno, logramos capturar toda esta captura de carbono que se había liberado, que se había perdido, pero sobre todo lo más importante pues son los cobeneficios, ¿no? O sea, recuperamos ese carbono que nos ayuda a lidiar contra el cambio climático, además podemos hacer actividades de ecoturismo, protegemos la costa, se purifica el agua, se fortalecen las pesquerías, etcétera. Y al final el objetivo es pasar de esto, de un sistema que está afectado, en donde no se hizo un manejo sostenible de los recursos, a esto, un ecosistema en donde no solamente sea conservar y no tocar, ¿no? Sino que sea una relación en la que se pueda hacer un manejo sostenible de los recursos, que pueda aprovecharse, que se pueda cuidar, que las comunidades se vuelvan vigilantes de estos ecosistemas y que a la vez puedan tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto todo esto alineado a objetivos nacionales, internacionales para lograr un bien común. También es algo que siempre les digo cuando vamos a las talleres, ¿no? Ustedes están pensando en su comunidad, pero el trabajo que hacen las comunidades de restauración en un sitio no solamente afecta a su comunidad, sino que beneficia a todos. Están haciendo y poniendo un gran trabajo para el beneficio de todos. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Espero que se hayan enamorado un poquito más de este bosque entre el mar y la tierra, que la verdad, bueno, aquí espero seguir mucho tiempo más, hundiéndome, cayéndome, pues insolándome de repente, pero pues trabajando en estos manglares tan hermosos. Y bueno, por último, pues ya saben, aquí en el Laboratorio de Producción Primaria, ahí están las redes, pueden seguirnos, todo lo que se hace en el laboratorio, y aceptamos tesis de licenciatura, de maestría, doctorado en temas como carbono
carbono azul, restauración ecológica también, quien le interese la fisiología de manglares, que es un área que ha sido un poco olvidada, pues también allí los esperamos, ahí está mi correo y solo los dejo esta frase, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por esta presentación. Vamos a un videito y regresamos con las preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos a los que nos están escuchando. Hoy, 9 de noviembre, estamos con Diana Cisneros, que nos acaba de dar una cátedra sobre manglares. Todo lo que usted quiere saber sobre manglares, carbono azul, cambio climático, cómo colaboran las diferentes comunidades para, pues, restaurar estos ecosistemas que son importantes para todos, aunque no estemos viviendo en la costa. Estamos transmitiendo por ¿A poco no? Y también por Ciencias TV. Y hay unas preguntas por aquí, Diana. Bueno, primero un saludito, ¿no? Tenemos un saludo de Marita Celinda, que nos manda así pulgar arriba. Y Rodolfo dice que excelente, que desde Colombia podemos disponer del documento para la memoria del foro. Este video va a quedar aquí grabado por siempre y luego lo vamos a, bueno, por siempre que nos lo permita Facebook. Y también lo vamos a poner en YouTube. Entonces, Rodolfo, en el momento en que quieras, puedes ver esta charla, no te preocupes, se va a quedar aquí, por lo menos de nuestro lado. Y ahora sí ya me voy a ir con las preguntitas. Tenemos alguna, la primera es de Biomar. Cuando estabas hablando lo de Tajamar, ¿no? Que nos platicabas de esta situación que le había pasado y pregunta que si sabes en qué situación está el manglar de Tajamar actualmente, que si alguien le hizo algún seguimiento o están dejando a que la naturaleza retome su camino. Pues hasta donde yo me quedé, pues se detuvo y supe que pues las plantitas estaban rebrotando. Entonces, pues también es una muestra que realmente si no hay afectaciones hidrológicas, la naturaleza se puede recuperar por sí misma. A veces solamente hay que darle tiempo, a veces le podemos dar un empujoncito, pero por eso también, inclusive cuando pues llegan los huracanes, hay veces que se pueden recuperar por sí mismos. Si el manglar está bien, se puede recuperar y hasta donde yo me quedé, el manglar se estaba recuperando por sí mismo. No, no sé, puedo estar equivocada, que se haya estado tomando alguna medida adicional para la recuperación de esta área. Muchas gracias. La verdad es que sí hay algunas cosas que mientras las dejamos tranquilas, ellas solitas regresan a donde estaban. Pamela pregunta, cuando nos estabas hablando sobre las soluciones basadas en naturaleza, ¿qué piensas del uso de manglares como parte de estas soluciones? Y si crees que estas soluciones sean propensas al greenwash, como lo fue o son los bonos de carbono. Sí, sí puede ser. También hay veces que se hace solamente para cumplir metas. Por ejemplo, hay programas que dicen, bueno, es que vamos a ir con la reforestación y te dicen, pues yo quiero hacer un proyecto para recuperar manglar. Bueno, tengo dinero. ¿Qué quiero hacer? Sembrar plántulas. Pero es que así no se hace. No, es que yo tengo que sembrar plantas. Entonces, pues es una manera también de hacer un mal uso, ¿no? De aprovechar toda esta onda para bajar y tener esos recursos que a final de cuentas terminan en acciones que son infructuosas y que no tienen los beneficios, ¿no? Entonces, más bien hay que pensar en estas soluciones basadas en naturalezas, en estrategias que estén fundamentadas científicamente, que estén acorde para cumplir realmente los objetivos, no solamente, también toda esta cuestión del carbono azul es un show. Entonces, no hay que olvidar que más allá de los beneficios que puedan representar económicos, la parte importante de la restauración todo es el beneficio de las comunidades, estos co-beneficios para el bienestar de las comunidades que se encuentran en estas áreas. Gracias. Nos estabas comentando, ¿no? Justo de la postura de los gobiernos y cómo se pueden ver beneficiadas las personas que viven en los manglares. Pero nos pregunta Mar, dice, hola, yo no vivo en una zona costera. ¿Cómo puedo ayudar a los manglares? Bueno, pues yo creo que la primera parte que no vives en una zona costera, pues es corriendo la voz, ¿no? O sea, yo creo que
entre más sepamos qué importe es, más bullicio podemos hacer para pedir y para exigir. Entonces, yo creo que es el primer paso cuando estamos lejos, ¿no? Y pues el segundo, pues siempre que pues vengas a la costa, pues se podrá hacer algún voluntariado. No, pero lo más importante es eso, ¿no? Reconocer el valor de los manglares cuando estamos muy lejos y darlo a conocer porque pues no sabemos, esto es un efecto en cadena y podemos convencer a una persona, convencemos a otra y también hemos visto el poder de las redes sociales. Entonces, entre más sepamos, también pues más fuerza podemos tener para exigir y para pedir y conocer que las cosas se hagan como deben de hacerse, sobre todo por el bienestar de todos. Gracias. Y justo les acabamos de poner, bueno, hace unos minutitos en el chat el enlace del Laboratorio de Producción Primaria del CIMBESTAB Mérida en Facebook, en donde en las últimas diapositivas, bueno, nos estuvo platicando Diana sobre ello y nos dijo que nos podíamos sumar hacia sus actividades, ¿no? Seguro tienen actividades a distancia, justo haciendo esto de comunicación. Yo conozco su página y también les puedo decir que tienen algunas infografías, obviamente de manglares. Entonces, pues visitando la página pueden ustedes compartir, como nos acaba de decir Diana, y también si están interesados, pues colaborar con de alguna otra forma. Gracias, Diana. Y tengo otra pregunta, me parece que esta es la última y tal vez con esto cerraríamos el miércoles de chicharrón. Pregunta Pame, estamos también en la década de la restauración. ¿Cuáles son los retos particulares cuando hablamos específicamente de manglares? No sé si nos puedas completar eso. Sí, pues mira, fíjate que realmente los manglares, estamos en la década de la restauración y ha sido pues una inyección impresionante dentro de esta década para la restauración. Ha ido mucho, sobre todo a la parte de carbono azul. Entonces, bueno, ahí no te puedo dar un número de cuántas hectáreas tenemos comprometidas. Hasta donde yo me acuerdo, pues no se comprometieron como tal y no entraron como tal en los acuerdos de la restauración, los ecosistemas costeros, pero sin embargo sabemos la importancia de restaurar los manglares y estamos aprovechando este ímpetu y esta importancia de recuperar estas tierras degradadas y todos los servicios que proporcionan, pues en esta parte, ¿no? Para que todos puedan salir beneficiados. Perfecto, pues muchísimas gracias, Diana. Ya no veo ninguna otra pregunta, entonces la última pregunta que es de mi cosecha. ¿Qué quieres que nos llevemos de la charla? Hay muchísima información que nos llevas, que nos dejas. Hay consejos, nos dices qué hacer cuando estamos ahí, cuando estamos lejos, pero ¿qué te gustaría que nos quedáramos? Yo creo que la restauración y la conservación es trabajo de todos. Tiene que ser un trabajo articulado de todas las partes, desde academia, sociedad, gobierno, y todos podemos poner nuestra semillita desde esa parte que decíamos, desde compartir, de ser conscientes, y pues que todo debe de estar basado en esos tres principios que decíamos, ¿no? Que sea socialmente aceptable, que sea ecológicamente viable y que pues también sea económicamente viable para que se pueda hacer. Entonces yo creo que pues sería una de las cosas que me gustaría que se llevaran en mente para que cuando escuchen de restauración piensen en esas cosas y en cómo pueden intervenir, actuar, colaborar. Y justo las tres actividades que mencionas pueden extrapolarse a muchas otras cosas, ¿no? Además de restaurar, es como cómo ser un buen ciudadano en este planeta. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias. Cada quien aporte su granito de arena. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros en este miércoles de Chicharrón. Los invitamos a seguir nuestras últimas 2 emisiones del 2022 con otros temas de ciencia. Despedimos a nuestra ponente Diana Cisneros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y por último, bueno, pues Gracias. está bien. Y por último, bueno, pues sigan nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos todas, menos TikTok. Anímense a darle like a cada una de estas redes sociales, nos ayudan. Los vemos a los que estén en la Ciudad de México el 3 de diciembre del 2022 en el Zócalo. Vamos a estar en la Noche de las Estrellas. Y buenas noches a todos. Muchas gracias.
poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.